Hola y bienvenidos a el Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. Hoy comenzamos la tercera temporada del Podcast del Agua y no podía ser de otra manera que con una entrevista muy especial. Es solo la segunda vez que grabamos en persona y lo hacemos desde un lugar cargado de simbolismo, el Acuario de Zaragoza, rodeados de agua, vida y la energía de un espacio que respira lo que aquí nos apasiona. El invitado de este episodio es Don Roque Gistau, una figura imprescindible para comprender la evolución moderna del sector del agua en España, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela de Madrid y licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE. Su trayectoria profesional ha dejado una huella profunda en la gestión del agua y la ingeniería civil. Fue director general del Canal de Isabel II, presidió Aguas Andinas en Chile, dirigió Aquages y lideró como presidente de Expoagua la exposición Internacional de Zaragoza 2008, un hito que transformó la ciudad y dejó un legado científico, urbano y medioambiental que aún perdura. Su trabajo ha sido reconocido con distinciones como la Medalla de Aragón, el Premio Basilio Paraíso y el Premio Nacional de Ingeniería Civil, entre otros. Hoy, ya jubilado, continúa como presidente de honor en AEAS, hoy DACUAS, y sigue colaborando activamente en iniciativas como la Fundación Energías Sin Fronteras y el Consejo Asesor de Fomento. En esta charla vamos a descubrir no solo su brillante faceta profesional, sino también el hombre que hay detrás de tantas decisiones y proyectos que han marcado el rumbo del agua en España y Latinoamérica. Además, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Javier González Sanz, director técnico del Acuario de Zaragoza, por todas las facilidades y el cariño con el que nos ha recibido para hacer posible esta grabación. También a la Fundación Acuario de Zaragoza por la biodiversidad, por abrirnos sus puertas y permitirnos vivir una experiencia que va mucho más allá de una entrevista, pasear con Don Roque Gistau por el acuario de la mano de Javier, escuchando sus explicaciones y anécdotas. Ha sido un regalo de esos que la vida te ofrece y que te confirman que cada esfuerzo merece la pena. Arrancamos la tercera temporada del Podcast del Agua desde Zaragoza, con Don Roque Gistau. Este episodio está patrocinado por Saler. Referente internacional en soluciones para el tratamiento de aguas, Saler diseña y fabrica equipos innovadores que permiten una gestión eficiente, segura y sostenible del agua, adaptándose a las necesidades de sectores como la industria, las infraestructuras urbanas y el ámbito medioambiental. Buenas, Don Roque, ¿qué tal? Pues muy bien, hoy en Zaragoza fantástico, un día de principio de verano estupendo. Muy bien, muy bien. Lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Don Roque Gistau. Es usted muy bienvenido y le estábamos esperando. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar su faceta profesional y también un poco la personal. Es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela de Madrid y es licenciado en Ciencias Empresariales por el Instituto Católico de Dirección de Empresas ICADE. Y aunque está jubilado, sigue siendo el presidente de honor de AEAS, que actualmente se llama DACUAS. Participa en el Consejo Asesor de Fomento y también en la Fundación Energías Sin Fronteras. Don Roque Gistau cuenta con una destacada trayectoria profesional en el ámbito de la gestión del agua y la ingeniería civil que lo lleva a presidir la sociedad Expoagua, creada especialmente para organizar la exposición internacional
Zaragoza 2008. Su profundo conocimiento técnico y su experiencia en el sector hídrico lo convirtieron en el candidato ideal para liderar este ambicioso proyecto. Su carrera en el mundo del agua comenzó en 1988, cuando fue nombrado director general del canal de Isabel II, cargo que desempeñó hasta 1995. Posteriormente asumió responsabilidades como consejero y director general en Interagua S.A. y en 1996 fue designado secretario general del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España, donde también presidió el área de medio ambiente. En 1998, don Roque fue nombrado director general de Aquages, empresa del grupo Agbar, y en 2002 pasó a presidir Aguas Andinas en Chile, una de las mayores compañías de servicios sanitarios de América Latina. Paralelamente fue consejero delegado del grupo Agbar en Madrid, desde donde coordinó las operaciones del grupo en la capital española. Fue en este contexto cuando recibió la propuesta del Ayuntamiento de Zaragoza para asumir la presidencia de Expo Agua, sociedad pública encargada de la organización y gestión de la Expo 2008. Bajo su liderazgo, el evento se convirtió en un éxito rotundo tanto en términos de asistencia como de legado urbano, científico y medioambiental. Tras la clausura de la Expo, su labor fue ampliamente reconocida y en 2009 el Gobierno de Aragón le otorgó la Medalla de Aragón por su papel al frente de Expo Agua, y ese mismo año recibió el Premio Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Finalmente, el Ministerio de Fomento le concedió el Premio Nacional de Ingeniería Civil en reconocimiento a su extensa y meritoria trayectoria profesional centrada en el ámbito del agua y la ingeniería hidráulica. Actualmente, don Roque continúa vinculado al sector como presidente de honor, como hemos comentado, de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, desde donde sigue promoviendo la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en la gestión del agua urbana. También participa en el Consejo Asesor de Fomento y en la Fundación Energías Sin Fronteras. Y fue precisamente, como comentábamos hace un segundo fuera de micrófono, el presidente de DACUAS, don Jesús Maza, quien en el pasado episodio 62 nos propuso entrevistarle, y don Jesús lo hizo con rotundidad y admiración, definiéndole como una figura imprescindible para comprender la evolución moderna del sector del agua en España. Así que, como ve don Roque, no solo le estábamos esperando, también veníamos recomendados. De todo esto, de su legado, de su impacto en la gestión del agua y de los proyectos que han marcado su trayectoria, queremos que nos hable hoy. Nos gustaría conocer cómo vivió cada una de estas etapas y cómo cada una de ellas contribuyó a consolidar su visión sobre la importancia del agua en nuestras vidas. Pero primero de todo, bienvenido a su podcast, don Roque, y céntrenos un poco. ¿Quién es don Roque Gistau? Bueno, pues don Roque Gistau es un ingeniero del montón que quiere dedicarse o se ha dedicado a mejorar la vida de la gente. Es lo que ha pretendido desde las posiciones que he tenido, Porque fíjese que los ingenieros de caminos, que es mi profesión de origen, nos dedicamos a construir obras públicas. Y las obras públicas son el soporte físico para prestar un servicio público. Y lo importante, evidentemente, es el servicio, que no la obra. Nosotros no hacemos esculturas, hacemos obras. Pues tiene toda la razón del mundo, y vamos a ver ahora, cuando hablemos de su carrera profesional, de las posiciones que ha estado, vamos a ver que don Roque ha hecho de todo menos estarse quieto delante de la televisión. Así que, como es norma en este podcast, que este es un podcast que solamente habla de cosas de agua, lo primero de todo es por qué dirigió don Roque su vida profesional al sector del agua. Pues era por nacimiento. Yo nací en un pueblín del Pirineo de Huesca, que se llama Bielsa, que sí, está situado en la confluencia de dos ríos. Es decir, que a mí, cuando nací, me daba el agua por la derecha y por la izquierda, y por tanto, pues, mi medio no es que sea acuático, pero está rodeado de agua. Pero por otra parte, digamos, la componente del agua en la industria, que está soportada en lo que es la energía hidroeléctrica, en mi pueblo fue muy trascendente. Porque hace 100 años, antes de los años 20, mi madre nació el 20, pues ya una compañía vasca, que se llamaba y la Sociedad Ibérica, Hidroeléctrica Ibérica, construyó ahí un complejo hidroeléctrico importantísimo, un sistema de varias centrales hidroeléctricas para generar energía, para llevarla a Bilbao, que hacía la industria y no tenían. Entonces construyeron, me parece que son 10 centrales hidroeléctricas, unos canales impresionantes y una línea hidroeléctrica de 300 kilómetros, para llevar el agua de allí a Bilbao. La energía, digo, agua no, la energía. Casi nada, Casi nada, pero a partir de ahí
usted se ha hecho ingeniero de caminos. Bueno, el ingeniero de caminos yo diría que es una componente. Yo creo que en la vida hay muchas cosas que tienen una componente, digamos, no sé si es del azar o del destino, como dirían los que creen esas cosas, ¿no? Pero en mi caso es un poco de eso, ¿no? Es decir, yo soy ingeniero de caminos, yo creo que por azar, ¿no? Y voy a contarlo, porque yo nací en ese pueblecito, tuve la suerte de tener un maestro de básico que era una joya, un tipo que era justamente nacido en el año 43 a finales, que había estado, digamos, castigado por ser republicano, y lo mandaron a mi pueblo, y era un tipo que era un sabio, y además era un hombre amante de la cultura, de manera que en la escuela de mi pueblo de montaña, cerrado y cerril, pues estudiábamos música, siendo niños, leíamos a Saint-Exupéry, leíamos El Principito, libros de niños pequeños con este hombre que era un tipo espléndido. Y yo creo que a raíz de eso, pues descortó en mi vida una cierta curiosidad por la cultura incipiente. Y mi padre, que era ganadero, tenía ovejas y vacas, era trashumante, pues casualmente, pues, como he dicho antes, hay una componente de azar en la vida, pues uno de los sitios donde llevaban el ganado para trashumar era una finca, en Alcolea de Cinca, donde había un jesuita muy conocido, que se llama Ceferino Peralta, que daba clase en un colegio en Zaragoza. Preguntaban, ¿qué tal los chicos? Y mi padre dice, pues el maestro dice que el mayor es muy listo, ese era yo. Y dice, bájamelo. Entonces yo aterricé allí, y pues yo siempre digo que si en vez de ser un jesuita mormón, pues estaría yo en la mormonía, supongo, siendo por pues igual sí. Pues precisamente... Entonces, a raíz de eso, como a mí se me daba muy bien todo, la verdad que me daba bien todo excepto la música, que es lo que más me gusta. Pues estudié matemáticas, y entonces, pues una salida que era bien vendida y bien vista entonces era ser ingeniero de caminos. Era una carrera brillante, pues en aquella época, hoy lo es menos. Bueno, pues recuperando lo que nació en Bielsa, que como usted bien ha dicho es una localidad del Pirineo aragonés, que está situada precisamente, poco por situarlo, porque dos aragoneses aquí en la misma mesa, pues tenemos que hablar de Aragón, no vamos a hablar de Francia. En la provincia de Huesca. De una manera resumida, díganos cómo un aragonés de un pueblito tan pequeño, ya nos ha comentado, ha llegado a ejercer una influencia tan significativa en el desarrollo del sector del agua, porque nos ha contado que fue a través del cura, pero ¿cómo ha sido una persona tan importante en el sector del agua? Bueno, eso es fruto de la casualidad también, porque en el fondo a mí me gustaba, no, es verdad, le he dicho que a mí me gustaba la hidráulica. A mí aquellas obras de canales y presitas que había en mi pueblo y centrales parecían muy impactantes. Era un proyecto, realmente, como diría el alcalde de Buitrago, faranoico, que él decía faranoico en vez de faraónico, ¿no? Pero es verdad, era un proyecto muy gordo, y entonces yo hice ingeniero de caminos, precisamente hice hidráulica y energética, no hice transportes, puertos y urbanismo, ni hice otras cosas que había en la carrera, varias. Claro. Y por tanto, pues me dediqué al mundo del agua. Cuando acabé, me dediqué a estudiar la construcción. Mis primeras obras fueron presas, precisamente. Yo colaboré en la presa de Riaño, en la presa de Montanejo, que está aquí en el río Mijares, en Castellón, en la presa de Sierra Bollera. Es decir, yo he mojado, lo cual no es fácil, He dicho mojado porque no era el único responsable de las presas, pues me he en las presas de este país, que no es poco. Y a raíz de ahí, pues la verdad es que el salto a canal fue un salto por llamada. Yo era muy amigo de que vi ahí el presidente, era compañero mío de carrera, y me llamó. Me dijo, Roque, ocúpate del área financiera, del área financiera y comercial, que fue cuando yo entré. Y luego pasé a ser director general. Esta es la historia, ¿no? Bueno, ahora eso, que lo ha contado así muy por encima, eso tiene mucha tela, y ahora la veremos. Bueno, estaba un poco por entrar en su vida, primero la parte más formativa. Usted es, como ya he comentado, ingeniero de caminos, canales y puertos, y además licenciado en empresariales. Una combinación que tampoco es muy habitual, ¿no? Los hay que son médicos e ingenieros de caminos, como hay un ingeniero o había un ingeniero en la CHE, hay otros que son ingenieros y abogados, pero la combinación ingeniero de caminos... Pero aquí Paco Gaudó efectivamente, el señor Paco Gaudó, ingeniero de caminos y médico. Y médico. Que decía que es una combinación, la de licenciado en empresariales, ingeniero de caminos, poco habitual. ¿Cómo ha influido esta doble formación técnica y económica en su manera de abordar los retos de gestión? Ha influido mucho. Yo creo que ha influido de una manera, yo creo que muy trascendental, y que yo además recomiendo a los ingenieros. A los ingenieros de caminos nos priva el hormigón. El hormigón nos pone cachondos, y yo creo que
que no es una razón bastante. Por tanto, fíjense que la gente que ha destacado en el mundo de la ingeniería de caminos ha destacado más, no digo más, pero hay muchos que han destacado más por la formación empresarial que por la formación, digamos, técnica. Para saber, el señor fundador del Banco de España fue un ingeniero de caminos. Compañero, además de... Don José Echegaray. Habló hace muchos años. Pero vamos, pero yo qué sé, pues José María Aguirre, fundador de Agromar, fue el presidente de Baresto, o López de Letona, o yo qué sé, o Florentino Pérez, ahora que estamos hablando. Entonces, la gente que ha destacado en el mundo empresarial han sido ingenieros de caminos que han tenido una derivada muy importante económica. O sea, la formación económica y no sé cómo decir, y comercial para la vida de cualquier profesión, también de ingenieros muy importante. Ahora le llaman los influencers, Por entonces los influencers que no saben nada, pero son influencers, tienen potencia. Entonces, siendo influencers, sabiendo algo, pues fíjate lo que da sí, la cosa, ¿no? Es decir, si tú quieres llegar a un puesto de dirección en el área de los negocios relacionados con la ingeniería de caminos, es decir, con la construcción, con la energía, con la depuración de las aguas, entonces tienes que tener un barniz económico. No digo una carrera completa, pero un barniz seguro. Un poquito, tiene que, claro, que ahora veremos que le ha venido muy bien porque comenzó su trayectoria profesional, que es extensísima, que ya ahora la vamos a pasar por el bisturí, en el año 69 como colaborador, que lo comentábamos antes, en el Departamento Técnico de Construcciones Civiles S.A. Y en pocos años ya ocupaba puestos de responsabilidad en grandes constructoras como Obrascón, que luego dio lugar a, también lo hemos comentado anteriormente en la comida, a OHL. En primer lugar, ¿cómo fueron aquellos primeros años? Cuéntenos cómo eran estas empresas y qué aprendizaje se llevó de esta etapa, y si tiene alguna anécdota, que seguro que las tiene. La cosa tiene su gracia, vamos a ver. Así, a ver. Construcciones Civiles fue una empresa, digamos, que los dueños eran la familia Infantado, el duque del Infantado, pero el director era Pepe Torán. Pepe Torán era un ingeniero turolense, muy importante. Que era un tío con una formación muy potente, sobre todo una formación, humanística y de idiomas. Pepe Torán hablaba alemán e inglés, además de español, de Teruel, de los Toranes. Bueno, pues este hombre tenía por costumbre coger media docena de chavales de los últimos cursos de carrera, llevárselos a la empresa de becarios, llamémosle ahora, entonces los llamaban alevines, era divertida la cosa. Así, alevines, como los pecillos, estamos en una pecera de esto. Como lo del fútbol también. Y entonces pues, ahí te tenían de auxiliar haciendo, además te hacían trabajar, o sea que te pagaban una miseria y todo era un dinerito que te valía para ir al cine y estas cosas, y estaba muy bien, y ya te ojeaban, y en base a eso entramos 4, lo quedamos 2. Esa fue mi entrada en construcciones civiles. Y ya lo siguiente fue que, estando allí en aquella empresa, un día viene alguien de una apertura de un concurso en el ministerio, ¿no? Y era una obra que era me acuerdo del título, que es un título muy bonito, es Saneamiento de la Marjadería de Castellón, Almazora y Benicàssim. Marjadería era un modelo de cultivo de origen árabe, que lo que hacía era en los humedales, que se excavaban tierra en unos canales, esa la llevaban al centro para hacer unos bancales de cultivo y entraban por barcas, llevaban marjades. Entonces, habían decidido sanear aquella zona, quitar los humedales, y había que hacer una desecación de la marjadería. Y esa obra hice yo, que fue en Castellón, la primera obra. Qué bueno. O sea, en Castellón la primera obra. Mira, pues ya tenemos el primer lugar. Pero cuando dice que estaba haciendo como una especie de prácticas, no era hacer fotocopias y... No. Manejábamos mucho, claro, que no había ordenadores, Entonces había unas máquinas de calcular, aquellas del tricotrico, que se iban, no sé cómo se llamaban, era un manubrio para calcular. Y entonces hacíamos las publicaciones con los perfiles de lo que fuera, de las carreteras, o había que ubicar aquello para ver los metros cúbicos que movía. Entonces, y hacía con esas máquinas. A eso ya. Y una cosa que también hacíamos, que sabíamos un poquito más que los de allí, era hacer planes de obra ya, diagramas de barras y precedencia, estas cosas que empezaban a utilizarse entonces. Pero todo a mano, con regla y cartabón. Claro. Fíjate que siguiendo con este proceso, yo diría que iba a decir una tontería, mi descubrimiento, mi ascenso en la casa se debió a que yo en esta obra de Castellón, digamos, me inventé un sistema de control de costes muy rudimentario, en el que yo que apuntaba siempre, cada mes hacía una especie de balancito
a dónde iba a parar el final de la obra. Es decir, yo no es que miraba lo que había gastado hasta entonces, ingresado y gastado, que lo tenía, sino que decía, bueno, ¿y esto cómo, a dónde apunta el final de la película, de esta obra? Y esa idea de apuntar, que ahora se lleva mucho en eso, esa idea me llevó a Madrid. Porque ¿dónde estaba con construcciones civiles? ¿En Zaragoza, no? No, en Castellón, te acabo de decir. Pero antes empezó en Castellón, sí, primera obra. Castellón, qué bueno. Pues continuando, ¿qué retos recuerda con más claridad de su paso por Obrascón, donde llegó a ser director de construcción durante casi una década? Pues ese fue el más importante, fue este paso. Fíjate que yo salté en 2 años de la obra a la dirección técnica por esa historia que te he contado del divertimento del control de costes. Y ya allí, pues ya yo tenía buena pinta. Pues el director general me nombró director de construcción y ya tenía, me dejaba compañeros míos con 15 años más que yo, Vale. Que no es poco, Bueno. Lo cual ni poco ni fácil. Efectivamente. Y de ahí ya pasó al canal de Isabel II. Exacto. Fue quizás, según dice usted, la etapa más feliz de su vida laboral. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Desde su experiencia como primero empezó como director económico y financiero, como ha comentado, y posteriormente director gerente. Bueno, pues háblenos un poco de cómo era el canal de Isabel II en aquellos el canal tiempos. es una empresa puntera. ¿Vale? Puntera, sin más. El canal es una empresa bien parida, que también son sus palabras. Bien parida. La paren dos tipos muy inteligentes, los ingenieros Rafa y Rivera, ingenieros que la historia les ha tratado mal, porque ni yo conseguí que le pusieran el nombre de una calle en Madrid a estos pollos que son... Porque estos pobres fueron los ideólogos del canal, pero luego no hicieron una sola obra. Las obras las hizo, pues se murieron, las hizo y se murió esta gente, y estos tíos se quedaron en el incógnito. Entonces, estos inventan, después de tantear las soluciones de Madrid, pero claro, Madrid no es fácil, Madrid está en medio de un páramo, y tiene, como decía Quevedo, un aprendiz de río, que es el Manzanares, aprendiz de río, así llevaba Quevedo. Entonces, los demás ríos son una mierda todos, son ríos pequeñajos, el más grande es el Jarama, como es evidente, ¿no? El Lozoya no es tan grande, el Lozoya es un río cortito, pero es muy limpio, de mucha calidad de agua, pero muy cortito, entonces desemboca en el Jarama. Entonces estos ingenieros Rafa y Rivera, que pues empiezan a estudiarse todas las soluciones de Madrid, todas. El Jarama, el Henares, el Manzanares, todas, y al final concluyen que la solución buena es el agua del Lozoya. De Lozoya. Y entonces construyen un canal de 80 kilómetros. 80 kilómetros, que no es poco. No. Hechos con túneles, con acueductos, con sifones, con toda esta historia. Y además lo diseñan. Madrid tenía en esa época, se abastecía con sistema de acuadores que iban por las casas, y el consumo de agua era en Madrid era de 7 litros por persona y día. 7. Estamos en 100. Estamos en 110. Entonces, 7 litros no daba para nada, no había alcantarillado. Claro. Decían aquello de agua, te iban a orinar por la ventana. Y está escrito en todas las... Entonces, estos pollos diseñan un canal no para 7 litros, sino para 50 litros. Por persona y día. Entonces, ese canal, que primero que hacen una presita que más no les funciona. Pues el fondo de la presa, que es el Pontón de la Oliva, es un colador y no la pueden llenar, se le encima el agua. Tienen que ir más arriba a buscar el agua y hacer este canal maravilloso, que es el canal primitivo, el canal bajo. Y eso en 5 años. 5 años. 5 años, Meten el agua en Madrid, 5 años. Hace poco se ha cumplido no sé qué aniversario de la llegada. Hay una foto maravillosa de lo que llaman la fuente en pie, que es un chorro saliendo en San Bernardo, de la plaza de Bernardo. Claro, tenía la presión de 5 kilos, pues tenía 50 metros, claro, un chorro de la leche. Y entonces, pues estos pollos traen el agua a Madrid. Pero además, como eran muy listos, hacen un estudio económico, hablando antes de economía, y ven a cómo le va a costar a los madrileños el suministro de agua. Y sale más barato que lo de los Ecuadores. Ah, mira. Y te das cuenta. Entonces dice, esto es alto. ¿Y esto cómo financiamos? Y se inventan un producto financiero, que se llaman láminas de agua, que da derecho a un consumo gratuito eterno. Láminas que tienen una ventaja para el canal, y es que no son divisibles. Se pueden heredar, pero no dividir. Entonces, como llega un momento en el que la gente las quiere dividir, el canal las recompra. Y ya quedan muy pocas sueltas por ahí, tanto. ¿Todavía había alguna? Sí, hay algunas, sí.
Qué bueno, las láminas de agua. No lo había oído nunca. Había oído... Claro, porque es que este es un producto financiero como si fuera una hipotecaria igual, ¿eh? Bueno, qué bueno. Pues eso fue su etapa en el canal de Isabel II, donde Bueno, tuvo... entonces no digo, pero cuando acabamos la etapa, nos toca una etapa, porque el canal se mueve por, ¿cómo te diría?, por oleadas, ¿no? Entonces, hay saltos de población en Madrid. O sea, por ejemplo, en Madrid, con motivo del plan de desarrollo, entre los años 60 y 65, por ahí, tengo un salto de 2 millones en 4 años. Toma. Pasa de 1 a 3. Entonces, se le pilla el toro. Y hay una anécdota muy divertida del ministro de turno, que es Vigón, que va a ver al general Franco, presidente del Estado, y le dice: mi general era un militar, vamos a tener que hacer en Madrid restricciones, porque es que no tenemos agua. Y dice: ¿cómo dice? La sala siguiente, pues usted está en la puta calle, ¿vale? O sea, entonces lo cesó. Y entonces entró Fernández de la Mora, de ministro. Y entonces tuvieron que hacer una solución a toda leche, hay que meter un tubo desde el Alberche, un trasvase, desde el Alberche a cada onda, para tener un poco de agua allí, y mientras hacían las presas más gordas de Madrid, que son que es la presa de Atazara y la presa de la del Escorial, la del Mayor. Qué bueno. Qué bueno. Y esos fueron los orígenes del canal de Isabel II. Sí, bueno, fueron en el 52, con Rafa Rivera, claro. Casi nada. Que lo que estaba diciendo es que estuvo trabajando en una empresa pública con una visión de servicio y de futuro muy marcada. ¿Qué diferencia notó entre ese modelo y el de otras empresas privadas que posteriormente pues mira, yo creo que ha estado viviendo? Solo hay una diferencia importantísima, y es que las empresas privadas no hacen inversiones no rentables per se. Es decir, si yo estoy en Aguas de Barcelona y tengo que llevar el agua a un pueblo de Madrid, cualquiera, voy a poner los Santos de la Humosa, puede poner uno raro, y he hecho la cuenta de lo que cuesta el tubo y llevar el agua al Santo de la Humosa y no me sale, no lo hago el tubo. El canal sí lo hace. Porque tiene una economía de escala y tiene que salir la cuenta del conjunto. Y a lo mejor resulta que tiene que subir 1 céntimo el agua de todos para pagar lo del Santo de la Humosa, que si no, no tendría agua. Pero esto que digo es tan importante, que es que en Estados Unidos, que tiene una economía absolutamente liberal, pasa eso. Donde no sale la cuenta del teléfono, no hay teléfono. Claro. Claro. Pero en cambio el canal sí, porque es una empresa que porque sale la cuenta del conjunto. Del conjunto. Qué bueno. Cuénteme alguna anécdota del canal durante su época del canal de Isabel II, que no me... Bueno, yo tengo muchas anécdotas, ¿no? Pero hay una muy divertida. Cuente. Que tiene que ver con la construcción de las minicentrales hidroeléctricas. Cuando yo llegué al canal, el canal había construido una central eléctrica, preciosa, del principio del año 1870, por ahí. Una central que la dejamos intacta como una pieza de arqueología industrial, y la central de Torrelaguna. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos que había posibilidad de construir una central en cada presa, una central de presa que produciese energía, la misma agua que luego nos bebemos antes de pasar por el canal, da vuelta a la turbina y genera energía. Claro. De tal manera que hoy, la mitad o más de la energía que el canal consume se lo autogenera. Eso es un ahorro enorme, ¿vale? Claro. Pero la anécdota que iba a contar, que es divertida, es con mi presidente, que era un socialista que además de ser honesto era divertido, que era Capito Ramos. Pues que un día va a verle un señor, no voy a decir el nombre porque no viene a cuento, pero sin mala intención, a ofrecer un negocio, le dice: oye, queremos hacer con unos franceses el aprovechamiento hidroeléctrico de las presas. Entonces vamos a hacer un contrato de enfiteusis, y no sabía lo que era eso. ¿Enfiteu? Yo tampoco. Entonces esa era una especie de arrendamiento. Yo hago la inversión, aprovecho la energía y le pago al canal todos los años 70 kilos de pelas. Entonces yo miro aquello y le digo: dile a este caballero que se vaya a la mierda. Que si tú quieres hacer este negocio, me voy yo de esta casa, me vas a mí y lo hago yo. Y me dice a Capito Ramos: yo no quiero ser como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. O sea, que eso está en marchante de los años o estás todo en la puta calle. Mira a mí, mi presidente, ¿vale? Y ahí está el proyecto hecho. Pues mira, es curioso que al final tuvo que salir del canal de Isabel II y se marchó
al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España, a la Secretaría General. Además, también presidió su área de medio ambiente. Cuéntenos cómo fue esa etapa y qué supuse para usted. Me cesaron. O sea, es que Bueno, cuando que llegaron... ya- No, es que contaba las verdades. Las cosas como son, sí. Cuando llegaron el Gallardón, pues yo me había peleado mucho en la asamblea con ellos. Y entonces me cesaron. Y claro, yo me podía haber quedado, porque yo era empleado fijo del canal. Pero dije, yo me quedo aquí, yo tengo 50 y pocos años. ¿Qué pinto aquí, para aquí ocupando un sillón, hasta que me muera o hasta que me jubile? Entonces, dio la casualidad de que se había habido elecciones en el Colegio de Caminos. Yo era incompatible con todo, por ser alto cargo, no podía trabajar en ninguna empresa relacionada con el canal previamente. Es decir, ninguna constructora, Claro. ninguna empresa de agua, ninguna. Tenía que irme a vivir a Suecia. Entonces, dio la casualidad de que nombraron un presidente a Antonio Torroja, que era amigo mío. Entonces me pidió que me fuera con él de secretario del colegio. Y ahí estuve los 2 años de cuarentena, que te obligaba la puñetera ley esa de la incompatibilidad. ¿no? Y estuvo 2 años. 3 años. 3. Hasta que a los 3 años me llamaron de Aguas de Barcelona. Que Y ahora ya lo me pude ir. contaremos, que ahora lo contamos, pero no pudo irse a otras porque tenía una incompatibilidad Sí. que le obligaba a no irse. Ni tampoco a Aguas de Barcelona, tampoco podía. Con el agua me fui a Barcelona cuando pasaba el periodo de incompatibilidad. Qué barbaridad. Eran 2 años. Bueno, pues ya está. Había Eso que... que ahora llaman puertas giratorias. Así ahora, exactamente. Pero bueno, en cualquier caso, pasó allí una buena temporada en el colegio. 2 años estuve. Pero bueno, estuvo a gusto y haciendo... Muy bien, sí, muy bien. Es una etapa de la vida. Yo todo tenía un jefe maravilloso. Porque José Antonio Torroja, que es el papá de la Torroja de la que canta, Anda. Y era Anda, hijo Torroja, de don Mecano. Eduardo, sí, claro. Hijo de don Eduardo Torroja, que es un fenómeno, un ingeniero conocidísimo, de sus padres. Y este José Antonio era el hijo que ya está muerto. Y tenía como hija José Antonio, tenía a Ana, y me decía José Antonio, yo he pasado a ser conocido por ser hijo de mi padre, a ser padre de mi hija. Es que claro, yo ahora mismo no lo había asociado, pero efectivamente, la cantante del grupo Mecano, que no hizo estragos en los 80. Igual pongo un trozo de alguna canción para que la gente lo recuerde. Bueno, entonces estuvo ahí en el colegio, que llevaba, como digo, la Secretaría General y además el área de medio Era la ambiente. gerencia del colegio, de que iba. Pero además el área de medio ambiente. Sí. ¿Por qué el área de medio ambiente? Porque era la que me tocaba, mira, que me divierte. A la más que me me gustaba. divierte, sí. Bueno. ¿Alguna cosa que recuerde de aquella época que sea de comentar? El colegio, como todo en este país, todo es mimético con el modelo político, ¿no? De tal manera que el colegio está organizado por demarcaciones, igual que comunidades, el colegio tiene demarcaciones. Ajá. Aquí hay una en Aragón, de caminos, una demarcación de Sí, caminos, sí. que ahora la preside de aquí Rafael López Guarga, que fue sido director general de carreteras de Granada. Entonces, estas demarcaciones pues tienden a la independencia todas. Y el buscar una coordinación no es nada fácil. Por ejemplo, el área financiera, tenerla unificada y tener una cuenta única en el colegio era muy complicado, porque lo que trincaban en Andalucía se lo querían gastar en Andalucía, ¿sabes? No querían poner nada en común. Entonces, pues esta era un poco mi aventura, pero lo conseguí, estaba bien. Y fue, bueno, pues eso está bien y ya pasó el periodo de incompatibilidad y entonces, como usted decía, pasó a Aguas de Barcelona, al grupo ahora que actualmente se llama Grupo Agbar, pero como director general de Aquages. Así, que era una de las empresas del grupo. Que era una de las empresas del grupo para ser el director general, de todas las empresas, excepto la de Agua de Barcelona y la zona de Cataluña, correcto. ¿Cómo fue? Cuéntenos un poco cómo fue el salto, cómo fue que le ofrecieron irse a Aquages. Porque me ofrecieron porque yo era amigo de toda la vida. Yo era muy conocido del presidente de Aguas y del director general, del consejero delegado, de José Luis Llobé, ¿no? Y me llamaron y me ofrecieron eso. Yo me fui encantado porque yo no quería seguir el canal licenciando cesado y de clavo. Ahí no quería, ¿no? Y ahí en Aquages fue... Pues una época de expansión, ¿no? Nos quedamos con muchas cosas. Agua de Granada, recuerdo, luego el Gato de Santiago de Compostela y todas esas cosas, ¿no? Que es, digamos que para los que no sepan un poco, los oyentes que no sepan qué es Aquages, es una empresa privada que tiene un claro enfoque concesional. Sí, ostras, que todo eran concesiones de agua, de servicios. ¿Qué concesiones cogió? No, acabo de decir que cogimos, yo recuerdo 2 importantes que fueron Granada y Valladolid. Valladolid, ok.
Y aquella época fue una época de crecimiento Sí, para... bueno, Oviedo la perdimos, la cogimos, sí, se acaba y se pierde. Es así, es así. Unas cosas se ganan y otras se pierden. Sí. Bueno, y Aquages, como he dicho, operaba en numerosos municipios, Sí, cada uno muchísimos. con sus particularidades. Sí. Bueno, y marcos contractuales distintos, porque claro, aquí la guerra es con los ayuntamientos, Como con siempre, las... sí, así con es. las... Cada ayuntamiento tiene su prioridad y su lidia, como los toros, esto como los toros. Ya está claro. Y entonces, desde su posición como director general, ¿cuáles fueron los principales retos que tuvo que afrontar en cuanto a la estandarización de servicios y la adopción Pues yo a creo las que realidades locales? Es muy difícil porque, como usted dice muy bien, cada contrato es singular. Sin embargo, lo que hicimos fue unificar o aplicar sistemas comunes, digamos, sistemas de gestión de redes o comerciales. Eso iba a decir, los unificamos, no. Utilizamos los mismos sistemas en todos los servicios. Y bueno, pues esto lo hicimos. Y luego, pues, ¿qué más hicimos? Pues alguna cosa de innovación pequeña, porque el problema que tienen las empresas, antes lo decía, privadas, es que la pasta tiene que producir. O sea, el canal puede pedir el lujo de dedicar una parte de su dinero a investigar. Por ejemplo, hay una cosa que cuento siempre, y es que hay unas microturbinas chiquininas que se están dentro de una tubería. Cuando tú tienes una tubería con mucha presión hay que romper carga. Ajá. Entonces, hay elementos, ventosas que rompen carga. Bueno, pues entonces poner ventosas que por una turbina que produce energía, pues has conseguido dos fines. Entonces, esos inventillos los había inventado un tío de Murcia, que el hombre estaba trampando, y dice, bueno, yo le decía, vamos a ver, si nos gastamos y no funciona, hemos tirado a la basura 200.000 euros. Pero es una obligación que tenemos de hacer esta cosa. Qué curioso, qué curioso. Y en aquella época fue cuando surgió la oportunidad, o el grupo Agbar compró Aguas Andinas. Así es. Y entonces, como usted estaba en auge, le propusieron marcharse a Chile, lo que marcó el inicio de su carrera internacional. Así fue. Y se marchó. Bueno, yo había trabajado en en el Arabia 2002. Saudita. Había trabajado en Arabia Saudita. Sí, pero de ir y volver. Sí. De ir y volver, de hecho, me ha contado una historia que me ha parecido excelente, pero aquí no se iba y volvía. No, yo me iba, Aquí se iba. fue con la maleta a Chile Sí. y allí a poner en marcha, o no poner en marcha, sino en actualizar una compañía que tenía muchos años de vida, muchos. que lleva muchos años de vida, que es Aguas Andinas. Y era un poco lo que pasaba de estas empresas viejas que editaban un updating, que dicen los ingleses. Sí, una un lavado de cara. Sí. Que No, decir, y una actualización, una una actualización. mejora de procedimientos y una mayor eficiencia. Porque no estaba... Sí, sí. Que la compra fue a medias entre Suez Y así fue. y Aguas de Barcelona, Así que es, Suez tenía la parte argentina y ustedes, Agbar, tenía la parte... No, los dos habían comprado a medias a los dos. Pero ellos se quedaron con la repartieron parte... gestión, uno Argentina y otro Chile. sí. Y Chile le tocó a usted, aunque Sí. estaba también involucrado con Sí, la claro, parte claro, argentina. Yo era consejero de la parte argentina. de Aguas de Buenos Aires y los argentinos estaban en Chile. Estaban en la de las Aguas Andinas. ¿Cómo fue? Cuénteme un poco. ¿Cómo fue su experiencia viviendo y trabajando en Chile? Pues yo tengo una... Vamos a ver, yo, fíjate, Primero, ¿cómo se vivía en Chile en aquellos años, yo en el vivía- 2002? En Chile se vivía bien. ¿Sí? Es un país, en concreto Santiago. Santiago es una ciudad bastante aburrida, pero es una ciudad muy tranquila y con buen nivel. El país es un país realmente barato de encontrar costes. Yo he sido el lugar donde he ganado más dinero en mi vida, o sea, sin duda ninguna. Y estaba bien. Argentina era otra cosa. Argentina era mucho más tramposo. ¿Ah, sí? Sí. Argentina, los argentinos a mí me gustaban mucho menos que los chilenos, son mucho menos serios. Nosotros tuvimos muchas dificultades en Argentina y muy pocas en Chile. Así, ¿eh? ¿Qué recuerdo tiene de la vida allí, de aquellos años? ¿Cómo era? Si visitó a Chile, A ver, estuvo yo estaba allí, mi mujer no vino. Entonces venía cuando podía, en los tiempos de vacaciones, de no sé qué. Se volvía para acá. Entonces venía. Entonces, es que aquí nos dedicábamos a conocer el país, que por cierto es un país absolutamente fascinante. Está claro. Es un país, de punto de vista que lo recomiendo, de punto de vista paisajístico, es un país, me conozco mucho mundo, pero Chile es de lo más bonito. Tiene el norte, es el desierto de Atacama. Correcto. Es un desierto impresionante, donde hay de los mejores observatorios astronómicos del mundo mundial, y donde están las famosas minas de cobre, donde estaban ¿os acordáis del anuncio que había de Teatro de Chile? Eso es, sí. Ahí. Luego está el sur, que es muy húmedo, donde tiene
Chile tiene un mar impresionante y tiene bastante pesca, sobre todo en el sur, y es un país que tiene una minería avanzadísima, una agricultura muy pequeña y ganadería, pero la minería es de lo más grande del mundo, sobre todo el cobre, y es un país serio y donde la gente seria se vive bastante bien, de una renta muy razonable, Chile, muy razonable. Yo cuando fui allí me llevé una sorpresa agradable. Ajá. Porque pensaba que estaban muy atrasados, pero no es verdad. Inseguridad ninguna. Ninguna, cero. Es más seguro que Madrid. Más... No, sin duda. Bueno, habrá zonas que serán... Bueno, pero como Madrid pasa igual. Ya, bueno, en la Cañada Real no te vas a meter. Claro. Pero supongo que Chile... Igual. Bueno, más seguro que Madrid, mira, no me lo esperaba. Bueno, comenzó en 2002, como digo, está su etapa en aguas andinas. Bueno, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó allá? Como en el canal, hubo que hacer un replanteamiento, es decir, ¿dónde vamos? ¿Qué nos encontramos y qué queremos seguir? Lo más importante es marcar, estas empresas grandes de larga vida, hay que saber dónde está y qué queremos. Y marcar muy bien el camino, la trayectoria, el camino desde donde estás a donde quieres ir. Y eso lleva años, no es un tema de un día. Es decir, por ejemplo, pero igual en Madrid, por ejemplo, la red de Madrid, hablo de Madrid, ¿Sí? Era una red única. Básicamente es una red que no era partible, que no era sectorizable. Y claro, aquello hubo que sectorizarlo porque si no aquello es inmanejable. Claro. En Chile pasaba lo mismo, con un agravante. Y es que en Chile, como eran menos ricos que los de Madrid, habían utilizado materiales más endebles. Por ejemplo, en Madrid no se utilizó nunca fibrocemento. Fibrocemento, eso iba a preguntar. Y en Chile no se utilizó otra cosa. ¿Qué fibrocemento? Que además es complicado trabajar con el fibrocemento. Bueno, ahora, pero eso en aquellos años... Eso es una tontería total, ¿vale? Hombre, pero lleva amianto. Pero amianto si no lo respira no le pasa nada, ¿vale? Claro, pero al cortarlo se respira. Sí, pues te pones una careta y no lo respiras, ¿vale? Ya. Bueno, no, entonces no. Allí no había ningún problema con el fibrocemento. El problema que había era que las tuberías se rompen, que es una mierda. Las juntas y bolsos, una mierda. Entonces, claro, tú tienes las tuberías de Madrid, que es fundición desde el día cero. Pues claro, es que es una gozada. Es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa, claro. Y además de llevar aguas andinas y participar en la parte de Argentina, también llevaba Cuba. Me ha comentado Aguas de La Habana, porque también era parte del grupo Agbar. Sí. ¿Y algo más en Latinoamérica? Una cosa en Brasil, En Brasil. En Campo Grande. Con lo cual le tocaba viajar Sí, por... viajaba mucho. Además, como en España tenemos una visión... Dice, como está aquí al lado, dice, te vas a México. Y vais con 6 horas de avión, ¿sabes? 6 horas de avión. Claro. Estamos hablando del año 2002, que parece que fue ayer, pero no han pasado ahora 20 y tantos añitos. Así. Bueno, en Aguas Andinas asumió la presidencia. Bueno, cuéntenos cómo fue esa experiencia liderando una de las principales empresas de gestión del agua. Yo muy bien. Yo fíjate, mirado desde hoy, yo digo siempre que mi mejor etapa era la del canal, sin ninguna duda. Sin duda. Y la segunda es mejor fuera de Aguas Chile. Andinas. Ni hablamos de la Expo, ¿verdad? Bueno, ahora hablaremos, pero... Pero vamos a hablar después. La Expo es un... No, hablaremos luego, pero continúe con Aguas Andinas. Pero Aguas Andinas era un proyecto muy ambicioso, con una gente estupenda. Yo tengo amigos, vamos, me escribo con ellos ahora, pasado... Vamos, yo recuerdo, por ejemplo, yo tenía 2 secretarias, y Marcela y Aurita, pues es que en Navidad nos escribimos. ¿Todavía? Y claro, Marcela tiene 2 hijas de 15 años, Aurita tiene una niña de 22, claro, pasa el tiempo, Pasa el tiempo, claro, está claro. Y que digamos, como antes de pasar ya a lo de la Expo, que ahí sí que vamos a entrar un ratito. Vamos a acabar un poco más con Chile. Chile, una cosa en positivo que quiero decir es que la política es súper seria. ¿Ah, sí? Súper seria, es decir, ahí los contratos se cumplen. Punto. Y si no se cumplen, te sacuden, ¿vale? O sea que eso hay que tenerlo clarito, Corrupción cero. Nada de nada. ¿Vale? Para que no haya duda, vamos. Nada de nada. Que la verdad es que Chile, usted lo ha comentado, ya como país, como burocracia, en fin, como todo, es un país excepcional. Y que no... Son muy aburridos, ¿Ah, sí? Vamos, son aburridísimos, un poco coñazos, Pero que es igual, son aburridos, ¿no?
pero tienen un paisaje, tienen un país que no podemos discutirlo. Bueno, pues ya después de la etapa latinoamericana, agarra los bártulos y se viene para España. Así es. Y estando tranquilamente en Aquagés, porque seguía en Aquagés en España... No, ya no estaba, ya estaba en el grupo Agbar. Bueno, me habían nombrado director general, tú fíjate el mote, director general de Aguas con sede en Madrid, que era como el embajador ante la corte. Así es. No tenía ni tropa ni cuenta de resultados, solo tenía sueldo. Sí, ya está. Pero después de pasar lo que pasó en Chile y todo eso, me imagino que era como un balneario. Así estar en un balneario. Esto durará poco hasta que me jubile ya echando leche, que me jubilarán. Sí, pero aún tenía 62 años, ¿eh? Así, ¿eh? O sea, cuando vino a la Expo, claro. Jolines. Que entonces estaba tranquilamente en su balneario ahí en Madrid tranquilamente y le dicen, oye, ¿te vienes a la Expo, que es una exposición universal que está en Zaragoza? Yo no sabía lo que era. Voy a contarlo de verdad. O sea, estaba en Madrid. Cuente. Y me llama el Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al que yo conocía desde la universidad. ¿Quién es Miguel Ángel Fernández Ordóñez? Pues era el secretario de Estado, era hermano de los Ordóñez, del Paco, que fue ministro con Felipe González, con Antonio, que fue presidente del Colegio de Caminos, en fin, de una familia de primer nivel. Entonces me dice, oye, que este es economista del Estado, de carrera. Y me dice, oye, que estoy ahí con el ministro, estaba solo, estoy con Pedro, y hay que mandar un tío a Zaragoza, para esto de la Expo. Y yo, ¿esto es como qué? No, que estamos haciendo una Expo sobre el agua. Y como tú eres ese mundo del agua y eres un tío serio, pues hemos pensado que tú podías ir presidente. Mira, Miguel, yo acabo de venir de Chile, yo no tengo más de coña, yo no voy a Zaragoza ni muerto, vamos. Me dice el tío, piénsatelo, me voy a Cuba unas semanas de vacaciones con mi mujer, con Inés Alberdi. Y a la vuelta hablamos, Miguel, no hablamos, yo no voy a Zaragoza. Entonces el señor Solver le llama a mi jefe, que era fornesa en Agua de Barcelona, y le cuenta la película con el que yo le había hablado. Y me llama Fornesa y me dice, Roque, que me llama el presidente de gobierno, que te ha ofrecido esto, que tú no me has dicho nada, y que ha dicho que no, tienes que irte, yo no puedo decir que no. Y me vi empaquetado. Empaquetado en Zaragoza y con el alcalde de Morlos, porque no me quería ni ver. No quería ni verle. Bueno, un poco para poner en antecedentes a los oyentes ahora mismo, que no lo he comentado todavía y que quería comentarlo, estamos en el Acuario de Zaragoza, que está precisamente en la zona de la Expo, que el señor Gistau fue el que parió, el que un poco estuvo al cargo de todo este proyecto y que ahora vamos a ir detallando, pero estamos en las instalaciones del Acuario de Zaragoza y que una de las zonas del acuario pues forma parte de lo que es el legado de la Expo. Entonces usted se vino para acá porque se lo dijo digamos, las instituciones del Estado, se lo dijo el presidente de la compañía y usted pues no tuvo otro remedio que agarrar la maleta. Dicho que no, pues había decir que no, pues si yo no me tenía que haber ido a la calle. Claro, tenía que haber cogido otra vez al colegio de caminos, quizás. No, si hubiesen querido. Entonces se decidió que lo más sensato era coger la maleta y venirse en el AVE a Zaragoza, que sin saber muy bien ¿qué era? ¿Dónde venía, eh? ¿Qué era? Que ahora lo veremos un poco. O sea, que se cogió la maleta, el AVE, y en aquellos tiempos ya teníamos el AVE, ¿sí? Y se vino a Zaragoza, donde estamos ahora mismo. ¿Cómo fue ese primer día cuando llegó fatal. a la Expo? Fatal. Con un alcalde... No había Expo. Bueno, lo que serán las obras de la Expo. Había una oficinilla al lado de la plaza de SAS. Sí. Y entonces ahí teníamos una oficinilla donde estaban todos estos, que estaban los que habían preparado la Expo, que la habían ganado, ¿eh? Estaba Javier Bolasco, estaba pues no sé, toda la gente que había ganado el concurso. Correcto. Que la habían ganado, no ayudó a ninguna, ¿eh? Y entonces estos pensaban que eran los herederos naturales del asunto, y resulta que viene un cabrón de Madrid y resulta que quiere mandar, ¿eh? Entonces pues no fue fácil, aquello fue complicado. Madre mía, no me lo puedo... Además, yo no sabía nada y te contaban la comida, ¿no? Que yo le pedí ayuda a mi amigo Jacinto Pellón, que era el que había hecho la Expo de Sevilla. Y le dije, Jacinto, échame una mano de aquí, vete conmigo a Zaragoza. Y me dijo, Roque, no quiero saber nada, ¿vale? Yo ya he acabado hasta el gorro de las Expos. Ni de coña. Y no vino ni Jacinto Pellón, ni Ginés Aparicio, que era el director de construcción, ni me costó un huevo conseguir que viniese aquí un director de construcción serio. No lo encontraba. No quería venir, porque además a todo esto se pagaba poco con relación al mercado de entonces, ¿vale? Qué bueno. Y entonces
se vino para acá y empezó el... Primero hay que preguntarse qué vendo. Hay que venderse el mensaje, qué voy a vender y qué voy a contarles a esta panda para que me compren. Cuéntenos a los oyentes qué fue la Expo del año 2008, en qué consistía... Por la Expo de la mediodía antes yo voy a contar el resumen del mensaje. Pues, sí. Como todas las Expos tienen una componente que es una componente física y otra que es intelectual. La componente física es que hay que hacer un pedazo de ciudad y aprovechar para mejorar el entorno físico urbano. Y aquí lo hicimos eso con mucha dignidad, porque hicimos este pedazo de ciudad de lo que era el Meandro de Ranillas, como se ve, estamos aquí. La parte de Expo son más o menos 25 hectáreas, está construido, ahora lo haré, y el resto es un parque urbano precioso, que es el Parque Luis Buñuel. Y además de eso, aprovechamos para arreglar toda la ribera del Ebro, que es una idea muy importante que yo tenía en la cabeza, y es que los ríos en las ciudades importantes, los 6 ríos, podía poner París o Londres o Nueva York, los ríos son la calle central de la ciudad, y aquí y las ciudades de otro nivel es el ecotono, es el límite urbano, y ahí a partir de ahí viene el arrabal, que es la cosa marginal. Ya lo que esta parte de aquí donde estamos era el arrabal de Zaragoza, al otro lado del río. La ciudad estaba en la margen izquierda, en la margen derecha, perdón. Entonces, aquí al otro lado no había nada, 4 fábricas de mierda, la parte tirada, la parte estepa. Entonces, claro, incorporar el río a la ciudad de verdad, que se ha conseguido, yo me quedé impresionado. Pues más lo veo y digo, qué bien lo hicimos, lo que bien nos salió, no lo sé. Yo creo que la Virgen de Pilar nos debió iluminar, porque está precioso, entonces el parque es precioso. Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, una cosa que la gente no sabe, ¿no? Y es que solamente se construyó en aquella parte que era no inundable. La parte construida que hicimos en la Expo, la zona inundable, fue para edificios efímeros que cuando se acabó la Expo los borramos. Se llevaron. Se acabó, o sea que no. Entonces, eso está así. O sea, todo, aquí no hay nada que yo sepa, nada improvisado. Nosotros pensamos, y yo sabía, luego me he equivocado, sabía lo que quería que fuese cada uno de los edificios de esta casa. Luego ha sido o no ha sido, pero lo que quería que fuese sí. O sea, yo no hice nada sin saber esto que será después, no, nada. A ver, vamos a hacer aquí, ¿y esto qué? No, yo sé que sí, pero a tirar. Se hizo también, que lo quiero también recordar, se hizo un azud. Sí, el azud se hizo que ahí nos quedamos cortos. ¿Ah, sí? Sí, nos quedamos cortos, y eso ya lo dije yo. El azud estaba ya pintado en la época del alcalde Atarés. Pero resulta que como estaba la oposición, los chicos del PSOE, pues el azul no les gustaba porque era una obra de Atarés. Entonces anduvieron diciendo que se iban a inundar el Vado Rey, no sé qué cosa, que era mentira. Además habían puesto una minicentral allí para hacerlo en la azul, al lado, con la idea de que la producción de la minicentral pagase la obra. ¿No? La central era una mierda, que no pagaba nada. Entonces, cuando llegamos nosotros, yo vi que el azul era corto, pero no fui capaz de subirlo 2 metros más, que hace falta. No hubo con lo cual el río... que montaron un pollo, no me dejaron. Que no querían. Bueno, pues si no querían, no querían. Que ahora vamos a comentar un poco más de la Expo, De Hirohito, pasando por el presidente de Rusia, como se llama, gente de primer nivel, y intelectuales todos. Qué bueno. Pues digamos que fue un fracaso. Pero fue un fracaso porque la política, que todo lo contamina, claro, que todo lo contamina, fue incapaz de fijar un proyecto de futuro. A pesar de que yo, probablemente este caso es mío, ojo, no eludo ninguna probabilidad. Yo no fui capaz de convencer al presidente Zapatero, a la vicepresidenta de La Vega y a su padre y madre de que aquí había que hacer una cosa seria para que hace un centro de referencia en Zaragoza, un centro que yo llamaba de transferencia de conocimiento, porque en modo alguno pensaba tener aquí una macroestructura, no. Yo quería tener aquí un centro que estuviese conectado con los mejores centros del mundo y que aquí, si estuviesen los temas, se pudiesen repartir el juego por las universidades del mundo. Ya. Pero bueno, esto pasó esa etapa. Que luego a usted le ha granjeado varios, como he comentado inicialmente, varios premios y varias honores, pasó a ser presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. Ya había sido antes, AEAS. Sí. En Petapa del Canal había sido ya presidente.
Esta fue la segunda reencarnación. ¿Y cómo fue esta segunda Porque reencarnación? me llamaron, oye, que aquí hay que poner orden, que esto tampoco está cagalando. ¿Y fue allí otra vez a poner un poco de orden? Yo ya había cumplido los 60 y ya fue un empleo, un segundo empleo descansado. Yo había cumplido 65 años cuando acabó la Expo. ¿Estaba jubilado? Estaba ya, me podía haber jubilado. Hice lo que se llama ahora jubilación parcial. Ah, De manera que yo cobraba la mitad de la pensión y la mitad de jornada. la vida de jornada. Ah, bueno, pues bien. ¿Y qué hizo en aquella etapa de segunda Pues lo que etapa? digo fue realmente volver otra vez a poner en posición a la estructura de España en el mundo. Fíjate, hay una cosa que a mí me impacta mucho hablando de la EAS, ¿eh? Sí. A mí me impacta mucho porque yo soy muy, a ver si lo digo bien, muy respetuoso con la historia. Que a mí me impacta mucho que hace 40 años, o 50 años ya hace ya, los que estaban respondiendo entonces responsables de las aguas de España tuvieron la decencia de juntarse para poner en común el conocimiento y los problemas. Fíjate cuál era el objeto de la EAS, poner en común el conocimiento y las soluciones. Tela, ¿eh? Casi nada. Casi nada. Cuando la competencia juega siempre. Esto, claro, la verdad es que había mucha pública entonces, había más pública y eso era pública más fácil. Pero es que estaba Gorbate ahora que metido en este ajo igual y también ponían como el agua de conocimiento, no creas tú que no, ¿eh? Yo recuerdo que los laboratorios la unidad de laboratorio que tenía la EAS, era una comisión, había dos tíos, uno del canal y otro de Agua de Barcelona, que estaba al mismo nivel técnico, un tío buenísimo. Así, ¿eh? Todos muertos. Bueno, la gente al final le toca. Y Pero que fíjate que el objetivo de esa creación, con 4 putos duros, porque había duros, ahí no cobraba nadie, era poner en común el conocimiento, los problemas y sus soluciones. Hombre, no me digas que no lo tiene no es grandeza. sí, la verdad que sí. ¿Y qué desafíos y qué recuerda como hito más importante de aquella etapa en AEAS? La segunda etapa, yo creo que hemos tenido muchos problemas, sobre todo, mira, ya estábamos ya en Europa, ya estaba Europa legislando la directiva Marco, su tía María, las directivas de calidad, todas estas cosas que ha habido directivas para aburrir, porque Europa tiene que hacerse pensar, tiene que quitar algo de burocracia y de derechos y todo, eso será la mierda, los chinos los van a barrer. Ya, está claro. Pues esa fue, digamos, su última ya participación, que como ha dicho estaba mitad jubilado, mitad no, y ya pasó a la jubilación, pero aunque podríamos pensar que el señor Gistau ya está descansando, no, al contrario, está como asesor en el Consejo Asesor de Fomento y en la Fundación Energía Sin Fronteras. Cuéntenos qué es esto y qué se supone que hace. Voy a contar porque tiene las dos gracias. Vamos a ver. Voy a empezar por la Fundación. La Fundación Energía Sin Fronteras es una fundación que, como su nombre indica, se dedica a la energía. Ajá. ¿Y quién la constituyen? Básicamente directivos de las empresas hidroeléctricas, jubilados. Jubilados todos. Todos jubilados, que han sido pues, altos directivos, o consejeros, o directores generales, y que crearon una fundación que se llama Energía Sin Fronteras con la idea, fíjate, gente que todos son ingenieros del ICAI, hay muchos del ICAI, con la idea de ponerles energía facilita y barata a pueblos miserables, sobre todo de África y algo de América, básicamente África. Con la siguiente filosofía, decimos, hay que poner energía para que puedan iluminar una escuela o un hospitalillo. Esta es un poco la idea. No es que tenga luz en las casitas, no, eso cada uno con su, pero sí en los edificios comunes de servicios, básicamente escuelas y centros de salud, básicamente. Y algunos sitios, entonces básicamente la esencia de este asunto es que casi todo eso son con paneles solares, ahí todo. Lo que tienen algo eólico, poquito, pero poquito. Entonces, ¿qué les pasaba? Bueno, entonces la idea es que la inversión se paga con subvenciones que se sacan de donde se puede. Los componentes de las eléctricas ponen cada uno, si no me equivoco, cada uno ponía 60.000 euricos al año, que por 10 son 600.000, que no está mal, de aportación de los fundadores de la asociación. Y luego buscaban pasta en la Unión Europea, no sé qué, y podían levantar un triple de eso, es decir, 180, pues, o sea, 60 por 10, 600.000, sí, 2 millones de euracos era lo que manejan al año, que bueno, no es una barbaridad, pero no está mal. Entonces, les ponen lucecitas a esos sitios, pero entonces, ¿qué les pasaba? Que por lo visto se quejaban de que, oiga, usted no pone agua, pero yo bebo luz, pero no tengo agua.
Entonces mando al nene a buscar agua al río y se lo como un cocodrilo, ¿vale? Esto que cuento no es mentira, ¿eh? Entonces me llama José María Raiza, que era uno de estos ingenieros que se ha muerto bien, que se ha muerto oído. Me dice, Roque, tenemos este problema, ¿por qué no te ocupas de este subproducto? Me dice el cabrón, de este subproducto agua. Entonces me ocupo de subproducto agua. Entonces, lo divertido de esto que diseñamos con la gente de Canales, básicamente, y básicamente Canales. Y también cuando hago también los fomento, los de Aqualia, una unidad básica de suministro, que básicamente, fíjate, porque te vaya para el futuro, ¿eh? Ah, mira. Que es, casi siempre es agua subterránea. ¿Un pozo? Es un pocillo. ¿Por qué un pocillo? Porque te viene el agua filtrada y porque en muchos sitios de esos no hay contaminación difusa porque no hay nada, ¿vale? Entonces, pocillo tiene agua filtrada. Una bombita, o sea, una torre, que la levantas con una esto metálica y arriba una cosita pequeña, y arriba unos paneles solares y unas bombas que se mueven con energía solar, de manera que funcionan cuando hay energía. ¿Y qué hacen las bombitas? Coger agua abajo del pozo y subirla al depósito de arriba. Que está arriba. Y de ahí sale dos tubillos, ahí hay un dosificador de cloro, ¿De cloro? que le echas un poco de lejía y salen dos tubillos y dos fuentes y van por saco. Ya está. Y eso es lo que hace usted en esta... Yo dirijo ese grupo, yo no hago nada. Bueno, pues si le parece, yo revisar su carrera profesional, que me ha parecido apasionante, y su formación y su todo, ya habría terminado, pero me gustaría decirle si cree que ha quedado algo pendiente. Si piensa que hay alguna cosa que haya quedado sin terminar... Llegamos a esta altura del partido, y ya que hablamos para la gente en general, yo creo que volver al inicio. Yo creo que los humanos, si somos capaces de pensar que tenemos que hacer algo por el colectivo, desde cada uno de su posición, todos trabajamos para el colectivo. Claro. O sea, ninguno trabaja solamente para sí mismo, salvo San Simón el Estilita, que estaba subido de una columna todo el día rezando, que no sé cómo coño hacía para hacer pis y para otras cosas, pero estaba todo el día allí. Salvo ese, todos los demás colaboramos, hacemos algo por el demás. Entonces, si tenemos claras las ideas de que hay que ser buena gente, Está claro. hay que trabajar para el conjunto. Y una cosa muy importante es aprender a vivir y a morir. Esto que digo es muy importante, ¿no? Pues, hay que leer a Epícteto, que es un liberto romano, que escribió un libro que se llama Manual de Vida, que te recomiendo. 50 folios, 20 o 30, Vale. Que te enseña a vivir. Y hay que leer a Cicerón, con una cosa que se llama De Senectute. Que eso, yo el de liberto se lo regalo a mis nietos cuando tienen 15 años, para que, y ese dute a uno que regalárselo a ti tampoco, no eres joven, pero ya mira, hay que de eso ya, porque es aprender a morir. Porque aprender a morir, y lo dices, yo no tengo ganas de morirme, pero aprender a morir y saber que eso es más de la vida, que hay que asumir con normalidad, me parece que es vital, y eso nos lo han enseñado mal en la vida, mal. Por tanto, mi conclusión, hay que hacer lo que se pueda por los demás, hay que ser capaz de dormir todos los días con las patas tiradas, sabiendo qué he hecho yo, qué he hecho bien y qué he hecho mal. Que como mínimo lo he hecho bien. Y como mínimo he hecho lo que he podido, y hay que aprender, cuando me muera, saber que voy a morirme con dignidad. Y yo, por rematar en esta idea de la dignidad, siempre hablo de un personaje que es don Enrique Tierro Galván, Sí. que fue alcalde de Madrid, que se murió de un cáncer, y que don Enrique hizo un bando que yo tengo en mi casa, cuando le descubrieron el cáncer, y él se marchó de alcalde, dimitió, y entró Juan Barranco, entonces te acuerdas que hagábamos Juanito Precipicios, Juanito Precipicios, don Enrique hizo un bando que dijo, señores madrileños, tengo un cáncer, y me han dicho que esto es, dice, he dicho que no quiero que me hagan putadas, que no me toquen, que me dejen vivir en paz, voy a irme a mi casa, voy a reflexionar, y me quiero morir en paz, adiós, muy buena, que sean ustedes buenos, se ha acabado. Y punto pelota. Qué bueno. Pues mira, ahí está, la entereza de decir esto es así y ya está. Pues qué bien, qué importante es, qué importante, y que, mira, me tomo nota de los dos libros que ha comentado. De verdad, hazme caso, son dos mierdas de pequeñitos, Pues sobre todo el epíteto es que es muy... A tus hijas, páselo, por favor. Es Lo manual de vida. Manual de vida, venga. Lo pondré también para que si alguien lo quiere leer en los oyentes. Muy bien, ¿y cuáles considera, ya por ir terminando esta primera etapa, cuáles considera que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva, don Roque? Yo creo que la gobernanza
¿Sí? es un desastre. ¿Así? Lo creo. O sea, yo acabo de ir de Confederación. Creo que se hizo un intento a principio del siglo pasado con Lorenzo Pardo y las confederaciones interesante, pero la gobernanza luego se ha desmadrado, sobre todo por la política. O sea, en España ya el agua no es un bien público español, es un bien territorial, y eso es malo. Segundo, el agua urbana, que en cantidades muy pequeñas, el 5%, no, el 10% del consumo, más o menos, 10%, sí, por ahí. Sí, está por ahí. Pues, oye, pues la verdad es que yo creo que eso se puede gestionar con dignidad. Hay que ir a unidades de gestión que sean grandes, o sea, no puede ser que cada ayuntamiento haga su miseria. Hay ayuntamientos de 4 casas de 8, o sea, que mi pueblo tenga la gestión del agua es una vergüenza. ¿Por qué no tiene la de la luz? Coño, por ejemplo. Ya. Entonces, eso Madrid lo tiene perfectamente resuelto. Tiene una unidad que gestiona el agua de los 180 municipios, enteras. Y ya está. Toda. El agua limpia y la sucia, toda. ¿Vale? Y eso permite, pues, una política de regeneración, de reuso que ahora está tan de moda. Porque el futuro pasa, o sea, si hay energía medio barata, la cantidad no es problema. Porque el agua de mar pues, se puede desalar. Por lo tanto, mientras haya desalación, si hay pasta, no es problema. El problema es que en muchos sitios no hay pasta. Ya. ¿Sí? Entonces, pues, o lo gastamos en otra cosa que lo debemos. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es, sobre todo, una administración, digamos, con visión de futuro. Y con ella por profesionales, no por cantantes de ópera. Esto vale para el agua y vale para otras cosas, Para todo, claro. Está claro. Y desde luego que es importante el tema del autoconsumo, porque ya la misma normativa que está viniendo ahora ya dice que para 2050 tendrá que tener todas las plantas, al menos depuradoras, tendrán que tener autoconsumo. De todas maneras, vamos a ver cómo van viniendo estas cosas. Y ya para finalizar, don Roque, le querría pedir si puede compartir con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida a lo largo de su carrera que haya dejado una marca duradera en su enfoque profesional. Y también se lo pedimos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es su hábito diario? Ese hábito que le hace ser más ágil, tener una habilidad especial. Yo creo que yo tengo una educación pues muy judio-cristiana, muy jesuítica, no soy muy apila, pero yo creo que la meditación diaria es fundamental. La meditación. Llamo meditar, dedicar 5 minutos, no más, a pensar en qué has hecho hoy y en qué puedes mejorar lo que haces mañana. 5 minutos. Sí, no hace falta más. Fundamental. Y esa la tienen todas las religiones, todas. Sí, está claro. Está claro, ¿no? Pues me sorprende que lo diga. Yo creo exactamente igual. Y me parece imprescindible. Y eso Roque lo hace todos los días. Todos los días. Cuando me acuesto, no digo eso de que yo me acuesto, cuando me levanto, eso ya no lo digo, ¿no? pero que pienso en mi familia y en mis hijos y en qué he hecho yo bien y pienso en los demás, no tengan ninguna duda. Así, ¿eh? No Qué tengan bueno. ninguna duda. Qué interesante. Entonces, a mí, ¿qué me parece esencial? Me parece eso. Norma de conducta a tener en cuenta, sin ninguna duda. Y sobre todo, tener la idea clara de lo que hagamos, hacerlo siempre con voluntad de hacerlo bien. Pero lo cual no significa tener angustia por nada, sino voluntad de hacerlo bien. Curioso. ¿Y la anécdota o lección aprendida que nos cuenta, cuál es? Una que sea, digamos, que usted considere... Pero pues yo voy a partir de mi padre. Pues Mi mejor padre, aún, claro. mi padre fue alcalde de Vigas hace muchos años. ¿Ah, sí? En mi pueblo hay un túnel, el primer túnel internacional con Francia. Claro. De carretero, no de tren, que de tren era el de Canfranc, ¿vale? Primero fue de Bielsa. El túnel de Bielsa, sí. Entonces un túnel que une Bielsa con Francia, que tiene 3 kilómetros, donde Roque hizo las prácticas de maquinaria de carrera, ¿vale? Ah, mira. Entonces ese túnel lo promueve el alcalde francés del Valle Colindante del lado francés, que se llama Senlarí, y el alcalde se llamaba Vicente Mir, que era un señor cuyos padres eran originarios de España. Claro, Mir es... Entonces Vicente Mir era muy amigo de mi padre era procurador en Cortes entonces. Entonces viene y le quiere vender esa moto y el tío compra. Empieza a moverse
y le sale, hoy no saldrían ni muertos. ¿Vale? Y entonces los ayuntamientos pagaban el 20% del presupuesto, que era un disparate de pasta. Entonces le consiguieron en España que el ayuntamiento de Bielsa tuvo un crédito del banco, del crédito local. Entonces, cuando llega la democracia, a mi padre lo echan porque ya era de la época franquista, lo echan y nombran a un socialista que era un chaval encantador, que era Antonio Escalona. Y entonces, entonces perdonan la deuda que tenían todos los ayuntamientos. Anda. Y salió gratis el túnel. Sí. No, el ayuntamiento lo pagó. Entonces, claro, se pagó, pero el Estado. Entonces le decía a mi padre a Antoñito, tenía que haber pedido más. ¿Te das cuenta? Decía, porque hay que hacer lo que se deba. Esto es muy importante lo que acabo de decir. Que la anécdota. Aunque lo que se deba no se pague. Okay. Qué interesante. Hay que hacer lo que se debe en la vida, ¿eh? Aunque lo que se deba no se pague. Aunque no se pague. Pues me ha gustado el hábito, que me parece imprescindible y que se debería de hacer más, y todavía más me ha gustado la anécdota de su padre, pero la tomamos prestada. Sí. La tomamos prestada. Bueno, pues don Roque, ya hemos terminado con el primer bloque. Pero ¿a qué divertido le iba a decir? Hay pues que hacer lo que se debe, la verdad que sí. Aunque lo que se deba no se pague. Y Mir es un apellido, aunque sea un francés, muy de... No, es español, porque la península. Yo tenía un profesor que se llamaba Mir. Él lo contaba, Vicente, que yo era muy amigo, era muy amigo suyo, y me contaba que es que él era Mur, con U. Pero llegó allí y todos los cofrades decían Mir, que escribieron Mir con I. Ah, por eso fue. Ah, claro, fue una mala traducción, una mala escucha. Muy bien. Bueno, pues... por esta primera parte ya lo tenemos terminado, don Roque, ya no nos queda nada. Ahora daremos una vuelta, si nos da tiempo, por las instalaciones del acuario para que usted lo vea antes de marcharse, sí, si puede. Pero en este podcast, como ya le he comentado anteriormente, tenemos una copresentadora, se llama Laura, y es una especie como de Pepito Grillo, que está todo el tiempo escuchando lo que estamos hablando, y bueno, siempre saca algún tipo de apostilla. Entonces, si le parece, yo ahora le dejo el micrófono, el teclado del ordenador, y que ella es la que va a dirigir esta pregunta que le va a hacer a usted. A ver cómo sale. Hola, don Roque. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Estoy emocionada de haber tenido la oportunidad de escuchar a don Roque Gistau en directo. Su intervención me ha encantado, especialmente la claridad con la que transmite décadas de experiencia. He estado muy atenta a todas las respuestas que ha proporcionado en la entrevista con Daniel, y he notado que ha compartido información fascinante. Sin embargo, me gustaría plantear una pregunta adicional que aún no ha surgido en la conversación, y que, si lo permite, me gustaría hacerle como inteligencia artificial. ¿Está listo para ello? Aquí va la pregunta. Don Roque, después de haber dirigido con éxito tanto empresas públicas como privadas y de haber sido artífice de una exposición internacional, ¿qué le resulta más desafiante? ¿Movilizar voluntades políticas o coordinar grandes equipos técnicos? Le agradezco mucho su atención y estoy deseando escuchar su respuesta. Muchas gracias. Hasta luego. Desafiante es sí. Movilizar voluntades políticas. Así es. Lo otro es un reto profesional, ¿eh? Hay que hacerlo como sea. Pero sale o no sale, ¿eh? O sea, que el tema de las voluntades políticas es más crítico. Es mucho más imposible. Ya suponía, ¿eh? Porque usted, cuando habla de equipos, aquí en la Expo, me comentaba anteriormente que ha tenido más de 2.000 personas a su cargo. Y eso se gobiernan bien, pero ojito, las voluntades políticas, eso es otra... Pero he tenido 2.000 personas aquí, tuve 2.000 y pico en Chile y 2.000 en el canal, o sea, ese es un número que rota mi vida. Los 2.000. Sí. Pero en cambio los políticos, eso con media docena se agalavío ya. ¿No verá que montan todos los años en las cortes ahí? ¿Y el que tenía aquí al alcalde de Morros? Pues es que el alcalde... Luego resulta que ahora me saluda y me da besos. O sea, ¿sí? que es una cosa tremenda. Bueno. Cómo cambiamos de aires, ¿eh? Qué bueno. El alcalde de Zaragoza de aquel momento. Muy bien, pues
Don Roque, ya solo me quedan 2 preguntitas más. Y la primera de ellas, que además se las hago a todos los invitados, es ¿a quién cree que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? Yo creo que hay que presentar a una mujer, que es a Belén Benito, que es la actual directora digamos, del canal de segunda directora técnica. Así, ¿eh? Sí. Belén Benito, que salió en el programa de... Sí, del tío ese, ¿cómo se llama? En la revuelta. Sí. La revuelta con el Broncano. Es una ingeniera extraordinaria. Vale, pues lo tomo como y para entrevistarla, a ver si ella quiere, y si no, igual le digo que me eche una mano para... No, si no hablamos con ella, y si no, buscaremos a otro, no te preocupes. Venga, si no, buscamos otro. Venga, pues Belén Benito, del canal de Isabel II, porque nos hacen falta mujeres para entrevistar por aquí y porque me la recomienda usted. Venga, pues si ella quiere, la escuchará dentro de poco. Y ya por último, don Roque, ya le dejo con tranquilidad. ¿Puede dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector? ¿Qué les diría? Que estudien y trabajen. O sea, esto se aprende, esto como toda la vida, esto igual, esto es otro cabo y rey. Dice, a trabajar se aprende estudiando y haciéndolo con seriedad. Y el sector es un sector maravilloso, porque dar de beber al sediento es una de las cosas más importantes que dice nuestro evangelio cristiano, ¿eh? O sea, que trabajar y estudiar. Sí. Sin duda. Ya sabes lo que decía, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y dar posada al peregrino. Así, ¿eh? Al peregrino. Pues, don Roque, muchísimas gracias. Ya le digo que me hacía muchísima ilusión tener esta entrevista con usted y de regalo, de bonus, he comido con usted, con lo cual ha sido un plan genial. Ahora antes de llevarlo a que se coja el tren para marcharse a Madrid, le vamos a dar una pequeña vuelta. Nos haremos un par de vídeos un poco para complementar el episodio, y simplemente darle muchas gracias por habernos acompañado hoy. Para mí ha sido un verdadero honor escucharle, tenerle aquí, llevarle a dar una vuelta por la Expo y aprender de todo lo que ha vivido y construido a lo largo de los años, que no ha sido poco y no ha sido sencillo, pero bueno, ahí ha sido las cosas, que contado así suena muy fácil, pero de fácil nada. Y luego nos deja no solo una lección de profesionalidad, sino también un ejemplo de compromiso, de visión y de servicio al bien común. Don Roque, muchísimas gracias, de verdad, ha sido de corazón, gracias de corazón por su tiempo, por su generosidad y por seguir siendo un referente. Ha sido para mí un privilegio tenerle conmigo en este podcast y con mis oyentes. Muchas gracias, Daniel. Pues aquí me tenéis para lo que queráis. El tiempo que Dios me dé de vida, pues ya será no mucho, pero estoy aquí. Me encantaría recibirte en mi pueblo, que es donde me gusta recibir a la gente, ¿eh? O sea que... Pues será otra de las opciones, ir a Bielsa para hacer la segunda parte. Si Dios quiere, estaremos allí desde el 29 de este mes, que me voy, esto tengo fijo, hasta el 15 de septiembre. Espero a todo el mundo. Yo ahí preguntas a cualquiera de la calle que sea de allí, por Roque, y no te preocupes, te llevan de la mano. Pues no le digo que no. Pues muchísimas gracias, don Roque.